Sí, sí. Ya, retomo. Entonces, ustedes recordarán que hace poco veíamos cómo Israel tenía lanzamientos de misiles y que estaban peleando la franja de Gaza. Todas esas disputas se dan en los territorios de los que los judíos fueron expulsados en tiempos que los romanos arrasaron con Jerusalén. Estamos hablando de esa época, los problemas territoriales, por lo que significan esos lugares. Ya, Seba, lo entiendo. Pero, ¿por qué a la hora de hablar del Nuevo Testamento nos metemos con este chorizo? ¿Por qué nos metemos en este tema? Porque es en este contexto sociopolítico en donde llega Jesús. Aquí es donde aparece Jesús. Y aquí es donde empieza a generar este cortocircuito. ¿Ya? En esa época teníamos muchas instituciones religiosas. ¿Por qué? Porque como podemos entender, esta sociedad judía se solidifica administrativa, políticamente, siempre con un alto nivel religioso, ¿ya? La religión y la política, comillas, estaban muy entrelazadas. Hoy día nosotros eso lo vemos y decimos, vamos, eso es como que es poco probable, porque nosotros todos somos de una generación nacida en un estado que se reconoce como laico. Chile desde el año 1925 es un estado laico, ¿ya? Y en donde existe la libertad religiosa. Pues no, en esa época no. E incluso muchas sanciones que hoy día podríamos decir que son del orden penal, en esa época eran por castigos religiosos, ¿ya? Imagínense lo que significaba atentar contra alguno de los 10 mandamientos. ¿Recuerda usted el pasaje de María Magdalena cuando la están apedreando por reconocerla como mujer adúltera? Eso estaba permitido porque era la ley en ese minuto y todavía queda algo de eso. Teníamos distintas instituciones, el templo, un lugar santo, un lugar destinado para la adoración, centro religioso, político y social, y por cierto que económico. Cuando Jesús se escandaliza porque ve en el templo los mercaderes, Jesús se escandaliza porque efectivamente eso estaba pasando ahí, pero no pasó ese día, pasaba siempre. Podríamos decir que el templo para nosotros hoy día es una mezcla de plaza pública, ¿ya? Porque el templo no tenía la connotación que tienen nuestros templos hoy día, que son, discúlpeme la expresión tan coloquial para explicarlo, pero no son casas grandes donde caben muchos. El templo era una edificación abierta, con patios, con mucho pasillo. Entonces era un lugar propicio para la venta. Imagínese usted un Teresa de los Andes con todos los vendedores ambulantes. Era exactamente lo mismo. Y por cierto que hay muchos ejercían poder político, poder social y, cómo no, económico. Por otro lado, estaba la sinagoga y el culto. Yo los invito a que, en la medida que podamos, recordemos la película que nunca la han dado en televisión, que se llama Jesús de Nazaret. ¿Ya? Nunca la han dado en televisión. Usted nunca la ha visto, nunca se la vio. Y ahí aparecen varios momentos donde el actor que hace el papel de Jesús va a leer las Sagradas Escrituras a la sinagoga. Y hay una ambona al medio, todos los hombres sentados alrededor de la palabra y las mujeres en un lugar aparte. En ese lugar era donde se entregaba lo que hoy día conocemos como la catequesis, la misa, por decirlo de alguna manera, el compartir la palabra. Entendamos que a esa fecha, no había todavía la invención de la imprenta. Por tanto, todos los textos bíblicos que se tenían, o los libros que componían la Torá, los libros del Antiguo Testamento, que son los que tenemos hoy en día, eran grandes pergaminos, guardados y atesorados como pieza única que son, ¿ya? Entonces, el acto de sacar un pergamino y poder leerlo era hacer eco de la historia de los pueblos, o sea, de las personas que habían transitado y vivido a lo largo de los años en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Por otra parte, este pueblo tenía fiestas muy marcadas, que duda cabe, la Pascua. La Pascua es la conmemoración de esa libertad del pueblo judío desde Egipto.
la conmemoración de la cena pascual. ¿Mm? Existía el Pentecostés, que nosotros lo conocemos como la fecha en que viene el Espíritu Santo. Pues no, en ese tiempo no era eso. Sí, Pentecostés sigue siendo 50 días después de la Pascua, pero porque en esa época, por el clima, por las condiciones geográficas y las condiciones de agricultura del lugar, era la fecha de la cosecha. Recordemos que son espacios llamados al desierto, no son sectores geográficos de bosques ni de grandes terrenos donde poder cultivar o cosechar. Entonces que la cosecha era un tiempo importante. Estaba el Yom Kippur, era el día del perdón, y que sigue estando disponible hasta el día de hoy en la cultura judía. ¿Ya? Por otra parte estaba el sábado, que era en ese entonces el día del Señor. Era un día de descanso y alabanza a Dios. ¿Mm? Recordemos de que el calendario antiguo, o sea, hasta el calendario gregoriano, cuando se instaura, si no me equivoco que es por ahí por el 1100, hasta esa fecha, el día primero, o sea, el primer día de cada semana era el día domingo. Por tanto, el sábado era el último día de la semana y era el día de descanso, era el día del Señor. El día sábado era el día de la sinagoga. ¿Ya? Y por otra parte está el Sanedrín, que lo que significa es sentarse juntos, y es la institución de mayor jerarquía religiosa dentro del pueblo judío. ¿No se acuerda usted quién es el Sanedrín? Acordémonos de Caifás, acordémonos de Anás, acordémonos de todos estos personajes de grandes túnicas que reconocemos y que todavía el pueblo judío ocupa esas indumentarias. Ellos eran la voz política, porque decían cómo ordenar al pueblo, eran también la voz religiosa, porque ellos eran los que entendían el mensaje de Dios y lo transmitían al pueblo. ¿Ya? Y por cierto, como era una sociedad, habían muchos grupos sociales distintos, ¿ya? Muchos grupos sociales distintos que convivían dentro de esta sociedad judía dominada económica, militar y culturalmente por los romanos. Estaban los saduceos, que eran familias aristocráticas sacerdotales, o sea, los miembros de el Sanedrín eran saduceos, las familias miembros del Sanedrín eran saduceos. Ellos más bien eran personajes que tenían bastante buen diálogo con los romanos. ¿Ya? Conocían evidentemente las Sagradas Escrituras, conocían el Pentateuco, conocían todo el contenido de los libros que hoy día nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y basaban su modelo de conducta, su modelo de manejo social, en razón a lo que la literalidad del texto lo decía. ¿Ya? Ellos, por definición, rechazan la resurrección. ¿Ya? Y es una sociedad, un espacio social, un grupo social bastante influyente en distintas aristas de la vida. Y les pido de que ustedes vayan haciendo su propio parangón con lo que vamos viviendo hoy día. Habían grupos privilegiados que tenían espacios de escucha en otros lugares que no tenía el resto del pueblo. Y hoy día nosotros nos dejamos llevar incluso por líderes sociales que tenemos en el TikTok, ¿no? Y a veces porque alguien lo dijo, se transforma en opinión, no porque yo lo pensé. También están los fariseos, ¿ya? Que el concepto hace alusión a que son los segregados. Son laicos, no son miembros de la casta sacerdotal, ¿ya? Y que también eran bastante aceptados dentro del populacho, digámoslo así, ¿no? De las grandes masas. Las grandes masas tomaban a los fariseos porque buscaban cumplir la ley para responder a la alianza. Yo soy tu pueblo, tú serás mi Dios. ¿Ya? Ellos hacían cierto grado de distinción, separaban aguas entre lo que son las cosas religiosas con las cosas políticas. ¿Ya? El tema es que a veces ellos se creían santos. ¿Ya? Se creían que, bueno, nadie conoce la ley, que era igual a decir, nadie conoce las escrituras como las conocemos nosotros. Entonces, a veces eso ocupaba también cierto aire de falta de humildad. Y van a ver ustedes que los diversos textos, cuando se habla de los fariseos,
se habla en grado despectivo hacia ellos porque son como los Mateos del curso. Se saben Mateos y quieren parecer Mateos, ¿ya? Por otro lado, están los esenios, que es una secta religiosa que vive en el desierto. Ellos se han apartado totalmente y ellos mismos se aparten porque se creen los elegidos, los únicos. Y están los celotes. Y acá, atención, por lo general en el texto bíblico nosotros conocemos y escuchamos a un celote, ¿ya? Aparece un texto que de hecho incluso es replicado en una de las canciones de Jesucristo Superstar, ¿ya? Celotes no es un apellido, ¿ya? Celotes es un grupo de personas que no están de acuerdo con que los romanos estén ocupando los espacios que son propios de la vida judía. No están de acuerdo con que los romanos quieran estar ahí. Ellos saben, conocen la historia de su pueblo y creen de que el periodo en donde reinó Salomón, donde estaba una monarquía que era un rey, porque Dios había elegido a ese rey y se regía al pueblo a propósito de sus designios, porque eran los designios que Dios le transmitía, creían que era lo mejor. Entonces ellos eran un poquito más extremos, ellos no tenían ninguna afinidad con los saduceos en términos de querer dialogar o conciliar con los romanos. Ellos querían ir derechamente al golpe, ¿ya? Y saquémoslos. Y estos celotes, muchos de ellos vieron en Jesús la oportunidad de alentar al pueblo judío para que se parara de sus asientos y fuera a la batalla, ¿ya? De que fuera en buen chileno al choque con los romanos. Todos sabemos que los romanos fue un imperio de más de 1000 años, tanto en Oriente como en Occidente. Y lo fue porque fue un imperio. Y algo, si de algo sabían los romanos era de guerra. Finalmente están también los samaritanos, que es un grupo étnico que resultó de la mezcla de los judíos y los paganos. Y aquí un tema, aquí un punto, chiquillos, que es importante que también vayamos manejando. Los samaritanos, vistos por los judíos, eran como un grupo que no debía ser, que no debía existir. Porque los judíos eran el pueblo elegido por Dios. Por tanto, lo normal sería que los judíos se mezclasen con los judíos, porque es el pueblo de Dios. Y aquel que se sale del pueblo de Dios no puede ser parte del pueblo de Dios, ¿ya? Entonces, estos judíos que resultaban mestizos, por así decirlo, si lo llevamos a la historia chilena, podríamos hablar como de los mestizos, ¿no? Los hijos de los araucanos con los españoles, ¿no? Que vamos, sabemos de que O'Higgins era un mestizo, ¿ya? O'Higgins, y todos nosotros hoy día somos más que requete contra mestizos. Entonces, toda esa, como que se fue diluyendo en el tiempo, ¿verdad? Los samaritanos eran mal vistos por los judíos. Entonces, ahí el porqué, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, que le da agua, a los ojos de los judíos eso era un acto casi sacrílego. Porque él, que se dice el rey de los judíos, aceptaba agua de una samaritana. Entonces, culturalmente a la sociedad del momento esos actos de Jesús les causaba cortocircuito, ¿ya? Y por último los herodianos, que son seguidores de Herodes Antipas y partidarios del yugo romano. O sea, ellos querían, al contrario de los celotes, los romanos van bien. Sigamos con los romanos aquí. Guardando toda proporción, díganme ustedes si no es un escenario moderno. Guardando toda proporción. Evidentemente no es lo mismo, estamos a muchas cosas distintas, pero díganme ustedes si es que no se parece a nuestra realidad local. No piense solo en Chile, piense en el mundo. Que algunos están de un lado, que otros están del otro, que todos queremos compartir, pero hay unos que sí, con estos no, que si tú no estás conmigo no eres con nadie. Pareciera que todavía, después de 2000 años de esto, no hemos avanzado mucho, ¿no? Pero eso ya queda para la reflexión de cada quien. Y están los roles religiosos. Están los sacerdotes, que son saduceos, que cumplen la función de
de cuidar el templo, ¿no? Y cumplen con la política que el Sanedrín demanda, ¿ya? No es adecuada la comparación que voy a dar, pero solo quiero que se estructure algo en su cabeza. Pero insisto, no es adecuada. El Sanedrín podrían ser los obispos y los sacerdotes de los párrocos, ¿ya? El Sanedrín dice qué hacer y los sacerdotes hacen aquello que hay que hacer, ¿ya? No tiene comparación porque no tienen, los obispos hoy no son ejercedores de una función política dentro del Estado, como sí lo era el Sanedrín, pero que se entienda un poco la dependencia en cuanto al rol, ¿no? Están los escribas o los maestros de la ley, que son los fariseos que se identifican con ellos, cumplen el oficio de intérpretes de la ley. Y como son los que saben, ¿te acuerdas que lo decía esto? Como los mateos, los que cachan de la tradición, de la cultura y de los textos bíblicos, o sea, que en ese tiempo no eran bíblicos, pero los textos que hoy día componen el Antiguo Testamento, ¿ya? Eran capaces de hacer la tremenda pega, que era hacer las copias de los textos. Que eso se prolongó hasta la invención de la imprenta por Gutenberg, por allá por el 1700, si no me equivoco, con la Revolución Industrial. Hay una película muy buena que yo se la puedo recomendar que se llama El nombre de la rosa, ¿ya? En El nombre de la rosa, que habla justamente de cómo algunas abadías hacían copia de los textos bíblicos y de cómo se hacía. Es una fantasía de la película que está basada en un libro, pero nos puede ayudar a hacer esta identificación. Entonces tenemos un grupo social gigante, los judíos, divididos en distintas facciones con distintos intereses, pero que todos comparten la religión. Una religión, les pido perdón por el problema que se escucha, todos tenían una esperanza en saber qué era lo que iba a pasar, por qué era lo que Dios iba a hacer, ¿ya? Porque ya el Antiguo Testamento, los textos del Antiguo Testamento daban cuenta de aquel que está por venir. Entonces ya existía la promesa de que Dios iba a enviar a alguien, ¿ya? Iba a enviar a alguien para que hiciera las correcciones de aquello que fuese necesario corregir. Entonces, en general tenemos una corriente nacionalista o monárquica que esperan que ese Mesías sea un rey muy poderoso, que va a restablecer las grandezas del pueblo de Israel. Hay otros que creen una mirada más apocalíptica, porque postulan que va a haber un dualismo entre Dios y el mundo. Y está la corriente más espiritual, que esperan que la salvación de Dios, pero que no saben cómo se va a realizar, ¿no? Entonces, toda esta sociedad, en medio de todo eso, es cuando llega lo que para nosotros es lo más importante en la historia, que es una persona llamada Jesús. A veces nosotros decimos, oh, pero Jesús la tuvo fácil en esos tiempos. Si viniera ahora, puta, ¿cómo sería? Amigo, amiga, la verdad es que tampoco la tuvo fácil. Un pueblo que sentía la opresión política, un pueblo que estaba dividido entre sí, no era fácil. En ese contexto se empieza a gestar lo que para nosotros los cristianos, los católicos, es el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Es la segunda gran biblioteca, la segunda gran parte de lo que nosotros conocemos como Biblia, ¿no? Que se compone por 27 libros, ¿ya? Entre los cuales hay distintos géneros literarios, y que evidentemente se escriben en distintos momentos y con objetivos distintos, con destinatarios distintos, ¿ya? Algunos hablan de que hay tres teologías involucradas, ¿no? Que se pueden un poco dilucidar. Es la teología de San Pablo, a través de todas sus cartas, una teología sinóptica o una teología ya propiamente de Juan. Y algo de esto también ustedes conversaron ayer, no con estos términos, pero ayer y el lunes, perdón, salía esto del concepto de los evangelios sinópticos, ¿no? Entonces, que son miradas y puntos en común entre distintos textos, que los vamos a ir revisando poco en poco. En ese sentido, podemos decir lo siguiente.
De esos 27 libros, lo primero son los 3 evangelios sinópticos: Mateos, Marcos y Lucas, ¿ya? 3 personajes importantísimos para nuestra vida cristiana porque son quienes dan cuenta de la mayor cantidad de hechos del Evangelio de Jesús, de la vida de Jesús. Pero de inmediato vamos recordando algunas cosas. Ninguno de ellos andaba con Jesús, caminando con un lápiz y un papel, escribiendo textual lo que Jesús dijese. Es más, los evangelios, y lo vamos a ver en detalle a cada evangelista y su texto, fueron escritos incluso 30 años después de que Jesús ya había resucitado. O sea, son textos tardíos, no son textos contemporáneos a la vivencia de Jesús. Y como también lo pudieron ver, son textos que se van nutriendo unos de otros. Y acá un elemento litúrgico. Nosotros, nuestra iglesia, nuestro calendario litúrgico tiene 3 ciclos. Ciclo A, B y C. Y que en lo concreto es la elección de quién es el evangelista que nos va a acompañar durante ese año, en ese ciclo litúrgico. El ciclo A es para Mateo, el ciclo B es para Marcos, ciclo C para Lucas. ¿Ya? Y una vez que se cumple ese ciclo, volvemos a vivir, a empezar desde un comienzo. O sea, la misa de un año no es la misma que misa del otro año. En estricto rigor, no. Y ninguna Eucaristía debiese ser la misma, una de la otra, aun cuando los textos sean los mismos. Pero si hoy día te topaste con un evangelio, lo más probable es que ese mismo evangelio, ese mismo día dentro del calendario litúrgico, no te lo vuelvas a topar hasta en 3 años más. Cuando pases todo el circuito de la liturgia de los evangelios sinópticos. Ya sea, pero ¿por qué los evangelios sinópticos entonces para la misa? Pero si yo he ido a misas en donde también se lee el Evangelio de San Juan. Bueno, pasa de que los textos de Mateo, Marcos y Lucas tienen una narración mucho más comprensiva en la literalidad que la profundidad con la cual escribe Juan. Entonces, la Iglesia ha optado por estructurar su liturgia en estos 3 evangelios y dejar textos de San Juan particularmente, y acá César nuevamente puede salir a colación en su diplomado de liturgia, se deja para muchas solemnidades o para ocasiones especiales, festividades especiales dentro de la vida de la Iglesia. Y eso se intercala en los distintos ciclos litúrgicos. ¿Soy bien o no, tío César? Sí, así es. Bien, bien. Así después no me pegan. Ya, entonces, evidentemente vimos los evangelios sinópticos y después vendemos el evangelio de San Juan. Algunos postulan de que el evangelio de Juan está partido en 2. La primera mitad es lo que conocemos como el evangelio de Juan y la segunda mitad es lo que conocemos como Hechos de los Apóstoles, que son las narraciones, las cosas que viven los discípulos de Jesús una vez que Jesús resucita. Y uno de los puntos más importantes de ese espacio es que es la venida del Espíritu Santo. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo? Coincidentemente en la fecha de la cosecha, después de la Pascua, en la fecha de Pentecostés. Entonces, pregunta de prueba. ¿Nosotros celebramos Pentecostés por la cosecha o por el Espíritu? ¿Qué creen ustedes? Para nosotros los judíos cristianos. Nosotros yo creo que por el Espíritu Santo. Exacto. Para nosotros es la venida del Espíritu Santo. Y esa venida del Espíritu Santo es otro signo más de los muchos, cerca de 6 así más concretamente hablando, que dan cuenta de la institución de la Iglesia. Porque desde el momento en que el Espíritu Santo cae en los apóstoles, no, uno dice cae, pero usted me entiende que es un diálogo más poético que fáctico, no es que el Espíritu Santo cayó, sino que cuando el Espíritu Santo descansa en cada uno de los que están dentro
registro de estos discípulos que estaban ahí recluidos y empiezan a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, es cuando se abre la misión. Y lo que no mencioné antes, pero yo sé que usted lo sabe, es que con la última cena también se instaura la Eucaristía. Se instaura la Eucaristía, se instaura el sacerdocio, y con la venida del Espíritu Santo se instaura también la misión, elementos y ejes claves de la vida de la Iglesia. Después de a los apóstoles, ustedes en sus Biblias van a encontrar ya el Corpus Paulino, ¿ya? El Corpus Paulino son las distintas cartas que San Pablo escribe a distintas comunidades que se empiezan a crear a lo largo del territorio, ¿ya? Tesalonicenses, Corintios, Romanos, Gálatas, Filemón, son personas y localidades a las cuales San Pablo les escribe, ¿ya? Y note lo curioso, si bien hay cartas de Pedro, ¿ya? Son más las de Pablo. Y recuerde de que Pablo no conoció a Jesús en vida, ¿ya? Pablo no estuvo con Jesús recorriendo Jerusalén, ¿ya? Pablo se convierte al cristianismo tardíamente, digámoslo de esa manera. Se convierte tardíamente porque el Señor se le aparece, ¿no? Pero tiene un proceso de conversión posterior. Sin embargo, esa conversión es tan fuerte que hace que escriba a distintas comunidades que están en formación. A cada comunidad, a cada espacio, les va escribiendo conforme también a su contexto, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre hago este punto. Corintio era un puerto. Imagínese usted Valparaíso de noche. Corintio tenía una cultura, un mundo bohemio. Entonces, donde era muy fácil encontrar prostitución, donde era muy fácil tener lugares de alcohol, de promiscuidad y tantas otras cosas. Entonces, a un pueblo como ese, a una sociedad como esa, San Pablo le escribe Corintios 13. No hay nada más perfecto que el amor. Y les catequiza con mensajes como ese, ¿no? Entonces, todo el corpus paulino va en ese sentido. Expresa el contenido del Evangelio, pero conforme también a las necesidades o lo que hay que decir en cada una de esas comunidades. Y son muchas las cartas, ahí ustedes las tienen, ¿no? 2 de Corintios, Tesalonicenses, a carta a Timoteo, a Tito. Están las cartas apostólicas, que son las de Santiago y las de Pedro. Y está el Apocalipsis también, escrito por San Juan, ¿ya? Escrito por San Juan. Y un texto, el que está narrado y escrito en un lenguaje no directo, sino llamémoslo un lenguaje poético, ¿no? Y que lamentablemente ha sido bastante mal interpretado y vapuleado por mucho tiempo porque ha sido utilizado para explicar distintas situaciones futuras acerca del término del mundo, de cómo en definitiva se va a acabar todo, ¿no? Por eso el Apocalipsis. Pero no siempre se ha mirado, fuera de la iglesia estoy hablando, como el texto que efectivamente que es una revelación, una visión que tiene Juan, es narrada y expresada en un lenguaje distinto, ¿ya? No como habían sido los evangelios o hechos, o las mismas cartas, sino que tiene una prosa distinta. Ayer ustedes también veían con el padre Jorge, por ejemplo, la narrativa, y él los invitaba a que revisaran la narrativa del Cantar de los Cantares, ¿ya? Que uno leyéndolo, uno podría decir, ¿y este libro qué hace aquí? Si uno lo leyera solo la literalidad. Les cuento que por mucho tiempo, el Cantar de los Cantares ha sido considerado desde algunas líneas literarias, no estoy hablando netamente del mundo religioso, sino que algunas líneas literarias como uno de los textos más eróticos que hay. Entonces uno podría decir, ¿qué tiene que ver el erotismo dentro de la Biblia? ¿no? Y es porque se lee bajo la óptica de la literalidad.
y no desde la interpretación del mensaje que ahí está siendo expresado. Entonces, en este contexto, en donde llega un Jesús a una sociedad convulsionada, aparecen los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que lo conocemos con los evangelios. ¿Pero qué son? Ya lo mencioné, son obras tardías, ¿ya? Son textos que se escriben a posterior de la muerte y resurrección de Jesús, que tienen un sustento en la tradición oral. Ustedes recordarán que, y yo sé que lo vieron en sus colegios, en sus clases, por ahí por segundo medio más o menos, empiezamos a ver el canto juglar, ¿ya? Y se ve la figura del juglar. Y en ese tiempo más o menos a ustedes les piden de que se lean el Mío Cid, el cantar del Mío Cid. ¿Mm? Y ahí en el cantar del Mío Cid, como vemos las grandes hazañas de don Rodrigo Díaz de Vivar a lo largo de toda España en la conquista de terruños, y Rodrigo Díaz de Vivar siempre salvó toda situación y a la guerra que iba, guerra que ganaba, y a veces derrotaba ejércitos con el poder de una rama. Hay análisis que dicen que Rodrigo Díaz de Vivar vivió un cuarto de lo que dicen los libros que vivió, y todo lo demás es fantasía. Todo lo demás es fantasía. ¿Por qué les menciono eso? Porque son construcciones que se hicieron en el tiempo, a través de los juglares, que iban de bar en bar, de pueblo en pueblo, contando travesías, contando aventuras de grandes héroes, hasta que alguien las escribió. Evidentemente nosotros, por medio de los ojos de la fe y de la razón, sabemos de que efectivamente, por inspiración divina, esa tradición se fue sosteniendo en el tiempo. Cuando las primeras comunidades después de la resurrección de Jesús se juntaban escondidos, porque los podían pillar, porque no era la religión oficial del imperio, iban compartiendo la palabra, iban compartiendo la parábola del sembrador que nos salió en el Evangelio de hoy, iban compartiendo el sermón de la montaña, iban invitando a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todos esos elementos fueron llegando a estos personajes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Juan que estuvo con Jesús también, para luego comenzar su escrituración, ¿ya? Hay señas de que el más antiguo se ha escrito un poco antes del año 70 después de Cristo, o sea, estamos hablando promedio 40 años después de que Jesús resucitó. ¿Cómo sabemos eso? A propósito del carbono 14, ¿ya? Que es una técnica de medición arqueológica para poder datar a qué periodo histórico aproximadamente pertenece un objeto histórico. Y en ese sentido, el material con el cual están los papiros, donde están escritos los textos, data de aquella década. Se pueden considerar que son auténticas biografías, evidentemente guardando toda la proporción con las biografías de hoy en día, que tampoco en algunos casos son las más auténticas, ¿ya? Nosotros hace unos años atrás, estoy hablando con esto unos 20 años atrás, conocíamos las biografías que nos hacían los historiadores, ¿no? Estas biografías que contaban las travesías de uno u otro personaje. Hoy día son los propios personajes los que quieren crear sus propias biografías. Y si no me creen, es cosa de que miren la serie de Luis Miguel, que en vida está haciendo una autobiografía y ahora más encima en video. Pues no, esto es una biografía escrita por la tradición oral, pero con la inspiración de Dios, ¿ya? Y siempre todos estos evangelios buscan mostrar el significado de lo que Jesús hizo, de lo que quería decir, más que el hecho propiamente tal, ¿ya? Ejemplo, la multiplicación de los panes. Si nos sentamos a pensar en la lógica de cómo Jesús logró multiplicar los panes y los peces, probablemente la lógica no nos permita entrar en razón, ¿ya? Pero si entendemos el trasfondo que debemos comprender a propósito de esta multiplicación y de lo que el Señor puede hacer con y por nosotros, eso es más relevante. No objetando el milagro, pero el fondo es más claro que la objeción que podemos hacer con la razón, ¿ya? ¿De qué hablan estos evangelios? Su contenido son los hechos y dichos de Jesús. No están ordenados como una biografía, o sea,
el orden en que están dispuestos en el texto bíblico, en el texto del Evangelio, no necesariamente tienen una correlación con la fecha en que fueron pronunciados, ¿ya? No tiene que ver con eso. Es un orden que se fue asentando con el caminar, con el tiempo. Y si están sí organizados con una lógica de catequética, de poder evangelizar, ¿ya? De poder hacer que otros también puedan conocer y comprender lo que ahí está escrito. Lo que se quiere no es informar, ¿ya? Esto no es la lectura de un diario, no es contarte lo que Jesús hizo, que alguna vez estuvo ahí. Lo que se busca es que tú a través de esos escritos conozcas lo que dijo y vivió Jesús para que tú tengas fe en él, ¿ya? El Evangelio es para suscitar en ti la fe, alimentarla, nutrirla, ¿ya? Y de que puedas afirmar, al igual que San Juan, lo que ahí dice. Estas señales han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Un evangelio no está pensado en la narrativa de un periódico que nos estamos leyendo de 2, 3, 4 o 2000 años atrás. Lo que busca es que a través del texto tu vida se convierta y se convierta a la verdad que es Jesús. Y todo lo que de él provenga va a ser para ti vida en abundancia, ¿ya? Entonces, cuando uno comprende el texto bíblico, el texto evangélico desde esa característica, uno sabe que siempre tiene algo novedoso que ofrecer, siempre tiene algo novedoso o rico que entregar. Por su parte, las cartas, como les decía, contienen exposiciones doctrinales y exhortaciones que van dirigidas a comunidades particulares, ¿ya? Que era lo que un poco les explicaba con el ejemplo de Corintios, ¿no? Un mensaje particular para una comunidad particular, pero que nosotros extrapolamos a nuestra realidad y formación actual. Por tanto, el Apocalipsis, por otro lado, contiene visiones con el objeto de levantar los ánimos en medio de las persecuciones que comienzan a arreciar. Y acá es importante, ¿por qué? Síganme ustedes un poco el ejercicio del calendario. Decía que Jesús había nacido aproximadamente el año 6. Hagámoslo fácil, supongamos que nació el año 0, ¿ya? Y sabemos que Jesús vivió 33 años. Al año 33 después de Cristo, él resucita. No es sino hasta al año 360 y algo, con Constantino, en Roma, que la religión católica pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. Y se deja el politeísmo romano por un monoteísmo en un solo Dios, ¿ya? Desde que Jesús resucita y asciende a los cielos hasta que la religión católica era la religión del imperio, muchas cosas pasaron. A muchos cristianos se persiguieron. A muchos cristianos se les dio muerte por decretarse cristianos. ¿Recuerda usted San Tarcisio, el santo de los acólitos, el santo de los monaguillos, que murió a mano de los romanos por custodiar el pan que había sido convertido en oración en el cuerpo de Cristo? San Pedro, el que fue elegido por Jesús, murió en cruz, y para no morir como su maestro pidió que los romanos lo crucificaran al revés, y lo crucifican al revés. Entonces, es más, cuando se decía el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, en estas reuniones ocultas que tenían los primeros cristianos, los romanos consideraban y creían de que al haber desaparecido el cuerpo de Jesús de la sepultura, efectivamente en estas reuniones se comían el cuerpo de Cristo y bebían su sangre, ¿ya? Evidentemente los romanos no tenían la conciencia de una mirada de fe de lo que había pasado, ¿no? Entonces el Apocalipsis viene con un lenguaje, insisto, bastante complejo, a dar ánimo en medio de esas tribulaciones que duraron más de 200 años, ¿ya? A estas primeras comunidades que se iban formando.
En ese sentido, yo soy bien peliculero. Hay una película que se llama El Centurión, si no me equivoco, que no debe ser hace muchos años, y que es a un centurión romano, lo, lo mandata Poncio Pilato. Esta es ficción, ¿no? Acá agarraron el hecho histórico y lo alargaron a conveniencia de la película. Y lo mandan a investigar a dónde está el cuerpo de Jesús, porque a los tercer días desapareció de la sepultura. Entonces este centurión empieza a buscar la respuesta, y en el camino se convierte. Es una película que no debe tener más de 8 o 9 años, así que la puede buscar también y sirve para explicar ese punto. 9,7, ¿quién lo diría? Una hora redondita. De manera muy grosera, les insisto, eso es lo que nos viene a mostrar y a contar el Nuevo Testamento. Es la historia de Jesús que viene a convertir la vida de todos nosotros en medio de una sociedad que para él ya era difícil. Y con eso hacer lo que el Padre le pide, convertirse él mismo en ese mismo Cordero que se celebraba en la Pascua y hacer con la humanidad la nueva alianza. La nueva alianza del perdón, del amor, de la resurrección del Hijo de Dios y del acompañamiento hasta el final de los tiempos, a través de la enseñanza y de la apertura, porque ya no empezamos a tener un Jesús que nos va a hablar solo a los judíos, sino que habla a paganos también, le habla a la samaritana. Es más, el Espíritu Santo hace que los discípulos hablen distintas lenguas para que vayan a distintos lugares. Y ahí poco a poco comienza un poco el sigma con nuestros hermanos judíos, ¿Mm? En donde ellos siguen esperando la venida del Mesías y nosotros reconocemos en la persona de Jesús el Mesías prometido por el cual nosotros vivimos y hemos sido evangelizados. Mañana veremos un poco más los evangelios sinópticos y también el evangelio de San Juan. ¿Ya? Ahí nos meteremos un poquito más en su escrituración y contenido, pero era importante que ustedes más o menos entendieran de que Jesús llega en un momento particular de la historia y de un pueblo que había sido el escogido por Dios, que tampoco fue para nada simple, viene a dar cumplimiento a aquello que está escrito y anunciado en el Antiguo Testamento, para dar todo eso por satisfecho y comenzar un nuevo camino con este pueblo que ya se expande ahora a no solo los judíos. Eso, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna queja, sugerencia. No espero haber sido tan claro. Mira, estuvo súper claro. Par de dudas en el Apocalipsis. Yo sé que es pincelada, pero prefiero preguntarla. ¿De dónde viene el nombre Apocalipsis? Ahí me entra la duda. ¿Será término porque está al final de la Biblia? ¿Por eso se le asemeja este como fin? ¿De dónde viene el nombre? Sería como mi duda que tengo. Honestamente no tengo respuesta. De hecho, tu pregunta me hace otra pregunta. ¿Quién le puso el nombre Génesis al Génesis? Porque tu lógica es correcta, o sea, si el Apocalipsis como el término, ¿por qué sabemos que el Génesis es comienzo? ¿Quién le puso Génesis? Lo desconozco. ¿Ya? Yo creo que sería importante buscarlo, lo voy a buscar y mañana les podría contar. Sí creo que la respuesta tendría que estar más o menos radicada en los concilios, que ya instituyen definitivamente qué libros van a ser parte efectivamente del contenido que vamos a entender como Biblia. Porque también sabemos de que hay muchos otros escritos que no están incorporados en la edición oficial, ¿ya?, de los elementos que conforman y nutren nuestra fe, y que quedaron fuera. Entonces tengo la sensación de que por ahí podría estar el origen del nombre, pero la razón por cual no tengo la más mínima idea en este momento que puedo responder. Pero la busco y te cuento. Muchas gracias.
Y la última, también por el que está hablando en el Apocalipsis de este lenguaje, y en la forma de que hemos malinterpretado el Apocalipsis. Lo tiro como sugerencia para después, porque por lo menos es como un tema hoy en día para los jóvenes o que se pregunta, o sea, el término, ¿por qué no hablan así? Y ahí también se me viene de la parucía que nosotros estamos esperando, la llegada de Jesús nuevamente. Entonces, ¿cómo poder entender o de qué forma? Me acuerdo lo que dijo ayer el padre, o sea, o antes de ayer, que es difícil entenderla de golpe, ¿eh? Es como cuando uno hacía un hoyito y cuando dieron ese ejemplo del mar. Pero, ¿cómo uno le puede dar una vuelta especialmente a ese texto del Apocalipsis, de cómo entenderlo o de cómo explicarlo un poquito más simple? Porque me ha tocado que me han preguntado y es como que así como, ya, dejarle una vuelta, cómo explicarlo bien de lo que no habla el Apocalipsis, quitándole los tantos mitos que hay, son muchos, Sí, o más que mitos, yo, son como la forma de que va pasando de boca en boca, ¿no? El Apocalipsis, el fin, no habla, o tiramos la pelota por otro lado, chuteamos la pelota por otro lado y decimos, uy, están tocando las campanas, vamos a misa. Y esquivamos bueno, la son las pregunta. 9:15, sí, estamos listos, muchas gracias. No, oye, Víctor, más que una respuesta formativa, te voy a dar una respuesta personal, ¿ya? Yo creo que, y aplica no solo para el Apocalipsis, sino para todo texto bíblico, sea este del libro que sea, ¿ya? Yo creo que es muy distinto a leer el texto bíblico como quien lee un libro, a leerlo en oración. Y yo creo que la gran clave de interpretación es la oración. No hay, insisto, no es una respuesta que saca de ningún libro, es lo que yo, es mi propia interpretación, ¿ya? ¿Por qué te lo digo? Porque el texto bíblico no es palabra muerta, y no me estoy yendo a lo romántico de que es vida porque es la palabra de Dios, no estoy pensando solo en eso. Pero no es palabra inerte, no es una palabra insípida, es una palabra que hace sentido en tu vida, en tu día, en el momento en que tú lo lees. Porque es la forma más directa de, al entendimiento precario humano, escuchar la voz de Dios en la vida de cada uno, ¿no? Entonces, César, el día viernes, ¿ya? Nos va a ayudar también un poco acerca de cómo poder hacer esta oración para entender mejor los textos bíblicos, ¿ya? Ahí tú, César, si quieres, nos puedes hacer un spoiler o un avanti de lo que viene el viernes. Sí, un poquitito. En realidad, claro, como dice el Seba, lo vamos a ver el viernes. Pero con respecto a la pregunta que hacía Víctor, que yo creo que a muchos le han hecho esa pregunta, sobre todo los que participamos de la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué el Apocalipsis, ¿cierto? Habla de los 7 dragones, de las 7 iglesias, de este dragón que con la cola derribó la mitad de las estrellas del cielo. Eh, efectivamente, como decía Seba, el Apocalipsis se escribió en un tiempo de persecución. Entonces, es como cuando los tiempos de guerra, ¿cierto? Los gobiernos y los militares, ¿cierto? Tienen esta comunicación por clave y se comunican a través de clave, a través del lenguaje de los navajos, vimos la película la otra vez, ¿cierto? Hay diferentes métodos de comunicación. En este caso, el Génesis está escrito en ese tipo de lenguaje, un lenguaje oculto para que no sea entendido por quien no corresponde, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, cuando habla de las 7 iglesias, habla de las 7 iglesias más importantes que ya estaban formada en ese momento, ¿cierto? Cuando hace comentarios así como o eres tibio o eres caliente, o sea, eres frío o eres caliente, pero si eres tibio te vomitaré, ¿cierto? De alguna manera, como decía Seba, todo eso se va reflexionando a través de la oración. ¿Por qué? Porque el Juan, ¿cierto? O la escuela de Juan escribe a estas comunidades para fortalecerlas en el tiempo de persecución. Y le escribe de esta manera para que sea entendida por ellos y no por cualquiera que pudiera recibir esas cartas. Es como más o menos para entender por esa línea. Y claro, no lo entendemos porque tenemos que entender del contexto, ¿cierto? La realidad en que se vivía y ya entender el lenguaje escritural, ¿cierto? Una exégesis ya más propiamente del Apocalipsis, que eso ya es para estudiar un semestre por lo menos. Y yo creo que mucho más, yo creo que mucho más. Pero por ahí va la cosa.
pero me cuelgo a lo que me dice el César, que me iluminó. Es como, o sea, una de las cosas que me dijeron, lo que hemos hablado del Antiguo Testamento, hay que entender la historia, el contexto, y claro, nunca lo había dado vuelta en el Apocalipsis, el contexto en el cual, a quién va escrito. Yo creo que me voy a colgar por mientras con eso. Claro, porque ahí nos da una base. Así que no, gracias ahí por la... Es que lo que tú dices, Víctor, ahí al final es muy cierto. Una de las riquezas de nuestra fe es que no es una fe espontánea, ¿cachai? No nace por generación, o sea, el Señor nos la suscita, ¿no? Pero no es como que nos fuimos a acostar y mañana todos terminamos siendo súper creyentes. No, la fe se da en un contexto humano, y el contexto humano es variante y eso se mide a través de la historia, se conoce a través de la historia. Entonces es un caminar, no solo por el desierto, sino por la vida y la eternidad. Entonces el ejercicio nuestro es, primero, cómo nos sumamos a ese camino que ya lleva un rato, porque no parte con nosotros, solo parte con nosotros en nuestra vida personal, pero en la vida de la iglesia llevamos los 2000 años en este caminar, ¿ya? Entonces, entender el texto bíblico no solo de la literalidad que digamos las cosas como son, a primeras cuentas, a primeras veces, es incomprensible, o demasiado fantasioso, vuelvo al ejemplo de los panes, ¿ya? O demasiado duro cuando se niega el agua de la mujer samaritana, o demasiado indolente con los leprosos, ¿ya? Cosas que hoy día son socialmente súper reprochables, pero es parte de nuestra historia. Y eso ocurrió porque Jesús vino en ese momento. Estoy haciendo quizás una ridiculez lo que voy a decir, pero quizás si Jesús viniese hoy por hoy y nosotros viéramos el Evangelio escrito hoy, en 2000 años más, de repente nos aparecería que Jesús hizo un live en Instagram. No sé, estoy haciendo una comparación burda, pero el Jesús nos habló en la tierra el tiempo que le tocó vivir, ¿ya? Ahora, eso nosotros lo podemos proyectar a lo que vivimos hoy, pero ahí nos permite a nosotros ir entendiendo el texto ya no solamente con el corazón, sino también con un poco más de razón, entendiendo qué es lo que está ahí y el por qué está ahí, y no escandalizarme por cosas que no necesariamente vale la pena escandalizar, ¿ya? Ahí les dejo un spoiler que es como esta cultura moderna de la cancelación, que todo lo queremos cancelar, lo que pasó hoy día con el tema de la negrita, ¿cachai? Es parte de eso, es parte de eso. La cultura nos va a juzgar, el tiempo lo va a juzgar, pero a veces exageramos la mitad. Ahora, esa medida de lo exagerado la mide cada uno. Bien, chiquillos, estamos entonces, les agradecemos el tiempo, les agradezco que hayan podido conectarse, la verdad es que hubo un minuto en que sufrí, no llegaba nadie, yo estaba asustado, pero bueno, ya salimos de esta y nos volvemos a encontrar mañana, misma hora, mismo canal, mismo link, y nos ahondamos un poquito más en los evangelios. ¿Les tinca? Bueno, que tengan un muy buen descanso, que el Señor los bendiga. Nos vemos. Igualmente. Chao, 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 que chicos. estén bien.